Buenas tardes, mi nombre es Argenis Parra y junto a mi compañero Ángel Santana le venimos a hablar sobre la formulación y planificación de proyectos y los elementos y variables generales presentes en la evaluación de proyectos. En el ámbito de la gestión de proyectos, la formulación y planificación son etapas fundamentales para el éxito y la efectividad de cualquier iniciativa. La evaluación de proyectos implica examinar cuidadosamente los elementos y variables claves que determinarán su viabilidad y potencial impacto. Además, la fase de preinversión o planificación de proyectos de inversión es crucial para establecer las bases sólidas sobre las cuales se desarrollará la iniciativa, asegurando una toma de decisiones informada y estratégica. A lo largo de este proceso es esencial considerar aspectos como la identificación de objetivos, la asignación adecuada de recursos, la evaluación de riesgos y la definición de indicadores de éxito. Estas etapas y procesos son esenciales para garantizar que los proyectos se desarrollen de manera efectiva, eficiente y con resultados positivos. Como primera fase tenemos la fórmula y planificación de proyectos. En el proceso de inversión se sigue el ciclo de la vida del proyecto, desde la concepción de la idea de inversión hasta su puesto en marcha. Esto implica un flujo continuo de información con diferentes niveles de elaboración a medida que se avance en el proceso. Las fases en la vida de una iniciativa de inversión son las siguientes. 1. La idea. Identificación del problema. Necesidad insatisfecha o problema a resolver. Los objetivos, beneficios esperados, sector económico y la institución que lo identifica. Como segundo punto tenemos el perfil, cuál es la cuantificación preliminar de la oferta y la demanda, tamaño del proyecto, análisis de alternativas técnicas, estimación de inversiones y costos operativos, vida útil y evaluación técnico-económica de las alternativas. Como tercer punto tenemos la prefactibilidad, que es el detalle de la información previa, evaluaciones económicas y técnicas de las alternativas para identificar las más rentables y descartar las demás. Como cuarto punto tenemos la factibilidad, la cual es el perfeccionamiento de la alternativa más rentable, reducción de la incertidumbre mediante estudios adicionales. Como quinto punto tenemos los diseños finales de proyecto, que sería la elaboración de diseños finales de arquitectura, ingeniería, definición de aspectos administrativos, legales e institucionales, costos detallados del proyecto. Estas etapas en la fase de preinversión permite avanzar en el proceso de toma de decisiones, evaluando la viabilidad y rentabilidad de la inversión, a medida que se recopila información detallada y se realizan análisis exhaustivos. La fase de inversión implica la ejecución del proyecto físico, como conforme a lo especificado en la preinversión, incluyendo la realización de obras, adquisición de equipo y capacitación del personal, y supervisión para garantizar su correcto desarrollo. En la fase de operación se generan los bienes y servicios para lo que fue diseñado el proyecto, siendo crucial contar con los recursos necesarios para su eficiente funcionamiento. En cuanto a las evaluaciones del ciclo del proyecto, se realizan evaluaciones ex ante para tomar decisiones sobre la mejor opción, evaluaciones durante la ejecución para ajustes necesarios y evaluaciones ex post, que brindan información valiosa para proyectos futuros. Dada una explicación del ciclo del proyecto, les tengo un ejemplo muy práctico de cómo formular un proyecto. Como proyecto, decidir darle el nombre de Recicla y Transforma, promoviendo la sostenibilidad a través del reciclaje creativo. La primera pregunta para el proyecto es ¿qué vamos a hacer? La cual respondí implementar un programa de reciclaje creativo que involucre a la comunidad en la reutilización de materiales reciclables para la creación de objetos útiles y artísticos. Por la segunda pregunta tenemos el por qué, la cual respondí la gestión de residuos y la promoción de reciclaje son fundamentales para reducir la contaminación ambiental y fomentar una cultura de sostenibilidad a través del reciclaje creativo. Buscamos sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de reutilizar materiales y reducir el impacto ambiental. Su fundamentación de este proyecto es que actualmente la cantidad de residuos generados está en aumento y es necesario promover prácticas sostenibles para minimizar el impacto ambiental.
Mediante este proyecto no solo se contribuirá a la reducción de desechos, sino que también se fomentará la creatividad y la conciencia ambiental en la comunidad. No es la primera vez que lo hayan hecho, pero es un buen proyecto. Ahora tenemos la pregunta, ¿el para qué? Este proyecto tiene como objetivo principal fomentar la sostenibilidad ambiental, promover el reciclaje creativo y generar conciencia sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Como localización geográfica, la ciudad tenemos Caracas, barrio, puede ser cualquier barrio que tengamos en mente, de la cual sea mucho basura para reciclar. Tenemos la lista de actividades, que es talleres de sensibilización sobre el reciclaje creativo, recolección y clasificación de materiales reciclables, organización de sesiones prácticas de creación de objetos reciclados. Y último, exposición y venta de productos elaborados durante el programa. Ahora tenemos a los responsables, que es el coordinador del proyecto, que podría ser el jefe o el que creó el proyecto, la cual tiene el equipo de facilitadores de talleres y los voluntarios que se quieran unir al proyecto, lo cual tenemos que dar los plazos, inicios de tal día, de tal año. Los pasos intermedios serían talleres quincenales, finales, etc. Y como presupuesto tenemos los materiales para el taller, que pueden variar dependiendo de las cosas que vayamos a utilizar. Los honorarios facilitadores, su publicidad y difusión, infraestructura para exposición. Entonces esto sería un costo, por decirlo así. Este proyecto busca no solo promover la sostenibilidad ambiental a través del reciclaje creativo, sino también incentivar la participación comunitaria y el desarrollo de habilidades creativas entre los participantes. La fase de preinversión o planificación de proyectos de inversión. Tenemos que tener en cuenta las diferentes fases, que sería la preinversión, la inversión y luego seguiría la operación. A raíz de estas fases se subdivide en etapas. Por ejemplo, en la preinversión tenemos lo que es la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño. Como por ejemplo nuestra empresa que se trata de reciclar. Tenemos una idea clara, tenemos perfiles, tenemos cuál es la factibilidad de nuestro proyecto y pues el diseño de nuestra estructura, de cómo lo vamos a cumplir, haciendo con los objetivos generales hacia los objetivos específicos, las diferentes actividades y los diferentes resultados que tendríamos en nuestro proyecto. Luego viene la parte de la inversión, que sería la ejecución de nuestro proyecto, de nuestro plan. Y siguiendo con la continuación, que sería la operación de esto mismo. Pues para resaltar tendríamos que nuestro proyecto de reciclaje solo buscaría promover la sostenibilidad ambiental a través del reciclaje creativo, sino también incentivar la participación comunitaria y desarrollar el desarrollo de habilidades creativas entre los participantes. Elementos y variables generales presentes en la evaluación de proyectos. Tenemos 4 etapas fundamentales. Como primera etapa tenemos lo que es el diagnóstico. Tenemos que ser realistas en nuestro proyecto. También tenemos que tener en cuenta de que ya existe un mercado y tenemos que acoplarnos hacia ese mercado. También pues tener en cuenta los diferentes factores, tanto como el personal y recursos. Luego entrando en la segunda etapa, que es la planificación. La planificación se basa en tener como un objetivo general para luego subdividirlo en los objetivos específicos para luego complementar las diferentes actividades a realizar. Ya hecho esto, tenemos también mucho tener en cuenta sería la distribución del personal, ya que todo trabajo tiene su recompensa. También tenemos que hacer cuáles son las personas a trabajar y los diferentes materiales que debemos comprar. Entrando a la etapa del presupuesto. El presupuesto ya anteriormente se hace una investigación tanto de los materiales necesarios al personal necesario. Entrando como tercera parte en la ejecución. Si nuestro plan al inicio fue hecho de manera correcta, pues no es necesario entrar mucho a detalle en esta ejecución, dando paso al cuarto paso,
que sería la evaluación. Esta parte pues sirve como de retroalimentación hacia el plan, ya que pueden faltar algunos factores, puede fallar algunas cosas que no surgieron de acuerdo al plan o ciertas circunstancias exteriores de nosotros. Siguiendo esto, pues cabe aclarar que tenemos un diagnóstico para pasar la planificación, de la planificación la ejecución y luego la evaluación, haciendo un círculo continuo. Y para concluir, la formulación y planificación de proyectos, junto con la evaluación de elementos y variables claves, son fundamentales para garantizar el éxito y la efectividad de las iniciativas de inversión. La fase de preinversión o planificación de proyectos de inversión establece las bases sólidas necesarias para tomar decisiones informadas y estratégicas. Al considerar aspectos como los objetivos claros, la asignación adecuada de recursos y la evaluación de riesgos, se puede aumentar la probabilidad de lograr resultados positivos. En última instancia, seguir un proceso riguroso y bien estructurado en la gestión de proyectos contribuirá a maximizar el impacto y la rentabilidad de las inversiones realizadas. Gracias por su atención, esta ha sido toda mi exposición.